Salvar al Mercosur. Esa frase, que escuchamos tanto desde hace días de parte de las autoridades en torno a la posición de Uruguay y la situación del bloque, podría plantear la duda, pero ¿por qué? ¿Corrió realmente riesgo el proyecto de integración regional en estos días? Según informó ayer el semanario Búsqueda, la Cancillería uruguaya hizo lo que pudo por Venezuela, hasta que la semana pasada Brasil anunció que rompería con el Mercosur si no se tomaban medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos la noticia fuerte de esta semana. Los 4 países fundadores del Mercosur decidieron el martes que asumen de manera colegiada durante este semestre la conducción de los aspectos comerciales y económicos del bloque, con lo que, de hecho, desconocen o vacían de contenido la presidencia pro tempore a cargo de Venezuela. A su vez, al mismo tiempo, intimaron a Venezuela a incorporar a su legislación toda la normativa que se requiere para ser miembro pleno del Mercosur antes del 1 de diciembre, so pena de suspenderla como miembro. Las reacciones a partir de esta novedad no se hicieron esperar. La canciller venezolana Delcy Rodríguez declaró que la decisión adoptada por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay mediante su abstención, porque Uruguay se abstuvo, esa decisión viola la legalidad de la organización. Por supuesto que además la resolución alimentó en el gobierno de Venezuela esa lectura a propósito de que existe una triple alianza en la región empeñada en boicotear y tirar abajo la revolución bolivariana. Vamos a profundizar en el tema, vamos a plantear varias de las preguntas que quedaron abiertas esta semana. Para eso recibimos al subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela. Embajador Cancela, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, muy buenos días, Romina, muy buenos días a la audiencia. Empecemos por la resolución, esta que se conoció en esta semana. ¿Cómo la lee usted? Yo dije al pasar que desconoce la presidencia pro tempore a cargo de Venezuela o la vacía de contenido. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo la entiende el gobierno uruguayo? Bueno, en relación a esto creo que tenemos una primera precisión muy importante a realizar. Y es que la declaración que conocimos esta semana, firmada por los 4 cancilleres de los países fundadores del Mercosur, es una declaración que nada tiene que ver ni con la situación interna de Venezuela, ni con la presidencia del Mercosur. Esta declaración, y podemos leer su texto, que es de conocimiento público, refiere exclusiva y precisamente a la situación de incumplimiento por parte de Venezuela en la incorporación de la normativa del Mercosur. Sí, ese es un punto que ya da para varias preguntas a su vez, ¿no? Correcto. Porque el telón de fondo de toda esta discusión a propósito de Venezuela es lo que pasa dentro de Venezuela, es si allí hay funcionando plenamente la democracia o no. Sabemos perfectamente que Brasil y Paraguay tienen una visión muy crítica en ese sentido, Argentina también, aunque lo ha manejado de una manera más sutil. Sin embargo, ninguno de los países, y sobre todo esos que acabo de mencionar, Brasil y Paraguay, Argentina eventualmente, ninguno activó la cláusula democrática prevista en los estatutos del Mercosur. Y se opta, la lectura que se hace afuera es que se termina optando por ir por el costado, por ir a sancionar a Venezuela o a intentar suspender a Venezuela porque todavía no incorporó suficiente normativa común. ¿Qué dice usted? No, por eso yo deslindaba los asuntos en mi intervención anterior, porque efectivamente consideraciones vinculadas a la democracia o a la vigencia de la democracia tienen un ámbito específico, ¿verdad? Que es el protocolo de Ushuaia, que es la cláusula democrática a lo que usted hacía referencia, y que más allá de las discusiones que se tuvieron en su momento en el seno del mismo Mercosur, la verdad es que ningún Estado parte planteó definitivamente una cuestión en este sentido como para que finalmente se adoptara y se debatiera una resolución en el marco de este protocolo. Pero ¿y cómo se entiende eso? Una interpretación posible es que si se iba por ese camino, Uruguay trancaba y por lo tanto
no se podía ir al análisis de la cláusula democrática. Yo creo que aquí juegan distintos hechos cuyo análisis completo excedería, me parece, largamente el tiempo de este programa. En el caso de la posición uruguaya, lo hemos dicho más de una vez, Uruguay no entendía que estuvieran configurados los elementos como para la aplicación de este protocolo, ¿verdad? La ruptura o quiebra institucional que el protocolo requiere para entrar en juego. Pero si volvemos a la declaración, acá estamos frente a hechos, ¿sí? Los hechos son un plazo que existe, que no ha sido establecido ahora, que ha sido establecido hace 4 años en el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, y un incumplimiento que se produce el 12 de agosto de este año. Estos son hechos. ¿Venezuela, ¿verdad? para el 12 de agosto debió haber incorporado toda la normativa Mercosur o había un margen de tolerancia? Toda la normativa vigente, es decir, toda la normativa que ya tienen incorporados los 4 Estados miembros fundadores. Y esto es importante porque hay normativa pendiente de incorporación, inclusive por Uruguay, por los otros Estados miembros. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la normativa vigente que está ya plenamente incorporada en los 4 estados originales del Mercosur. Es decir, que esa normativa es la que el protocolo de adhesión de Venezuela le fijaba un plazo de 4 años para su incorporación. Plazo que expiró, como decíamos, el pasado 12 de agosto. Que tal vez en otras condiciones de la región y del funcionamiento del bloque, el vencimiento de este plazo no hubiera tenido las consecuencias que tuvo en esta situación, ¿verdad? Esto es real, debemos admitirlo y considerarlo. De no haber estado pasando adentro de Venezuela las cosas que ocurren, no habría existido la iniciativa de observar con tanto rigor que llegado el 12 de agosto ese país no incorporó toda la normativa que tenía que incorporar. Y de no estar viviendo, ¿verdad?, un clima de conflicto tan intenso como el que estamos viviendo entre los integrantes del Mercosur. Uh-huh. El hecho es que, verificado este incumplimiento, uno de los socios plantea que aquí hay un incumplimiento, que por la aplicación del derecho general de los tratados en materia de derecho internacional público, e inclusive del artículo 2 del Tratado de Asunción, que establece la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados miembros, en función de estas normas, nosotros entendemos que corresponde la suspensión del Estado miembro que no ha cumplido con la obligación establecida en su protocolo de adhesión, ¿verdad? Obviamente, en todo su derecho, en ejercicio de su soberanía, como decía, con... ¿Esa fue iniciativa? ¿Brasil, Paraguay, Argentina? Fueron otros estados parte del bloque, ¿verdad?, que llevaron este planteo. No, lo he dicho en alguna declaración estos días, no era ni es el temperamento del Uruguay. Porque nosotros tradicionalmente, en materia de incumplimientos, cuando no son atribuibles a la mala fe, hemos tenido una posición de colaboración o de cooperación y no un enfoque sancionatorio, ¿verdad? Es decir, que nosotros preferimos a la sanción, le llamo sanción en un sentido laxo, porque en realidad lo que establece el derecho internacional general y la mayoría de las disposiciones es que los tratados deben cumplirse de buena fe, que cuando un tratado se incumple, la otra parte, ¿verdad?, la contraparte tiene el derecho a su vez a retirar las concesiones que hubiera hecho o sus obligaciones pendientes de cumplimiento que las hubiera hecho en atención a las que debía cumplir la otra parte. Sé que es un poco confuso, pero se entiende, ¿verdad? Si alguien no cumple, quien debe otra prestación tiene el derecho a decir, bueno, yo por mi parte no cumplo hasta que tú cumplas, para decirlo en términos tal vez más comprensibles para la audiencia. Pero, verificada esta situación, como decía, algunos miembros en su legítimo derecho plantean poner en práctica estos mecanismos. Uruguay dice... a ver, si entiendo bien, ese camino que eligieron Brasil, Paraguay, Argentina, colocó a Uruguay en un problema. Claro. Porque Uruguay estaba en una posición mucho más flexible con respecto a Venezuela en los cuestionamientos que se le estaban formulando desde el punto de vista de su funcionamiento democrático, etcétera. Pero
Estos países van por otro lado y, como usted dice, se basan en un hecho indiscutible. Correcto. Absolutamente indiscutible. El 12 de agosto Venezuela no cumplió con lo que tenía que haber cumplido. Y por lo tanto había que hacer algo. Se tenía que adoptar decisiones. Claro. ¿Es correcto que esos países proponían suspender ya a Venezuela Correcto. el 12 de agosto, Correcto. ahora mismo? Es correcto. Y en relación a su pregunta anterior, a la primera pregunta, yo quiero decir que no me compete a mí, ni le compete a la Cancillería uruguaya, evaluar o juzgar los motivos que pueden existir en los distintos países para proponer determinados enfoques o determinadas acciones frente a determinadas situaciones, como es el incumplimiento. Evidentemente que cada país, cada estado tendrá sus motivos, ¿verdad?, para proponer las acciones que sean en el marco internacional. Pero no es competencia de una Cancillería el entrar a juzgar los motivos, digamos. Nosotros tenemos que manejarnos con hechos. Producidos los hechos, debemos actuar. Y efectivamente, frente a esta situación, estos países proponen la suspensión de Venezuela. Nosotros, como decía antes, desde nuestra posición colaborativa, lo que propusimos fue una extensión de plazo, que es, ¿verdad?, la solución que finalmente consagra la declaración y establece un nuevo plazo hasta el 1 de diciembre para que Venezuela pueda incorporar la normativa que aún tiene pendiente, que son alrededor de 271 normas y diversos tratados de carácter internacional. ¿Y fue sencillo que los demás accedieran a este margen, bueno, a darle más plazo a Venezuela? Fue producto de una negociación, ¿verdad? Negociación que partió obviamente de las posiciones que mencionábamos antes, que no eran convergentes. Pero hubo otros ingredientes, aparentemente, por lo que se publicó en la prensa esta semana, por lo que publicó Búsqueda en particular, ¿no? ¿Romina? Sí, aparentemente Brasil fue el que dijo, puso en riesgo, ¿no?, la posibilidad de continuar en el bloque y poner en riesgo el proyecto de integración regional, al decir, si no, me desmarco del bloque, y manifestó incluso la posibilidad de, aparentemente por lo que señalaba Búsqueda, de hacer un acuerdo, una especie de acuerdo paralelo, desconociendo el Mercosur, sí con Argentina y Paraguay, con quienes estaba más alineado, ¿no? Bueno, a ver, yo ayer en algunas declaraciones a algún medio de prensa decía que otra faceta de mi personalidad, más allá de mi cargo público, tiene que ver con la literatura. Soy un gran aficionado a la literatura y a veces en la forma en que se presentan las cosas o se especula sobre cómo podían haber ocurrido, yo encuentro argumentos que son muy interesantes para mis proyectos literarios que en algún momento espero poder llevar a cabo, ¿verdad? Sobre todo me gusta la novela. Vemos muchas cosas. También algún medio de prensa dijo hace algún tiempo que yo en el mes de septiembre iba a abandonar la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, y aquí me tienen con ustedes. Es decir que creo que tenemos que distinguir. Yo, respecto a esas especulaciones, y para ponerlo en términos que tienen que ver ahora sí más con mi profesión y con mis funciones o responsabilidades gubernamentales, diría que si nosotros hacemos un análisis geopolítico, histórico, y miramos la región, ¿verdad?, miramos los países que componen el Mercosur, miramos el peso relativo de cada uno de estos países, su población, sus recursos, creo que la inteligencia de los uruguayos nos permite extraer conclusiones sin que nadie tenga que formularnos amenazas o compelernos a determinados comportamientos, ¿verdad? Es decir, yo creo que el Uruguay tiene desde su nacimiento como nación independiente el desafío de convivir, ¿verdad?, con dos grandes vecinos, masas continentales, creo que decía alguien hoy en el programa de la mañana. Sí. Y esto ha sido así desde el origen del país. Entonces, el país tiene que cuidar las relaciones con sus vecinos. Y naturalmente en un marco en el que cada Estado-nación, cosa que es legítima, persigue sus propios intereses nacionales. Entonces, el Uruguay, que también persigue los suyos, tiene, yo diría, como uno de sus principales intereses, como Estado-nación,
el asegurar su posición en la región y el asegurar las buenas relaciones con sus vecinos, ¿verdad? Ahí está la frase, salvar al Mercosur. Bueno, claro. ¿De eso se trató esa frase, en buena medida la negociación? Claro, esa frase me remite a la posición del Uruguay. La posición del Uruguay en este tema que, como decía, tiene dos elementos. El primero es el cumplimiento estricto del Uruguay con el orden jurídico, ¿sí? Es decir, con las normas jurídicas que regulan el Mercosur. El día 29 de julio del corriente año, terminada la presidencia pro tempore de Uruguay del Mercosur, Uruguay procedió a entregarle la presidencia pro tempore a Venezuela, porque así lo establecen las disposiciones del Tratado Constitutivo y de otras normas del Mercosur, y no habiendo otras disposiciones, como podría haber sido la aplicación de algún mecanismo especial previsto también en la normativa del bloque, lo que corresponde jurídicamente es la entrega de la presidencia, y así lo hizo el Uruguay. Y seguimos respetando el orden jurídico. Yo hacía referencia recién a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, hacía referencia al artículo 2 del Tratado de Asunción. Puedo hacer referencia también al reglamento del Grupo Mercado Común, que es la reunión de los coordinadores nacionales del bloque, que es quien negocia y adopta esta declaración de la que estamos hablando, que establece, ¿verdad?, una modalidad de funcionamiento de este grupo para situaciones de urgencia, como lo dice la propia declaración, y es la situación en la que estamos, ¿verdad? Pero son los dos componentes, decía, este componente de juridicidad en la conducta uruguaya y lo que hemos llamado salvar el Mercosur. Salvar el Mercosur, ¿por qué? Porque la situación generada implicaba una parálisis del bloque. La parálisis era clarísima, pero la pregunta que hacía Romina iba a algo más grave todavía. Efectivamente, Brasil amenazó con irse del Mercosur. Bueno, no han existido este tipo de amenazas. Las cosas en la diplomacia no son a veces tan formuladas en los términos a los que podemos estar acostumbrados en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero por lo que usted mismo venía exponiendo recién, ese mensaje fue el que llegó al gobierno uruguayo. Yo quiero decirle que inclusive, mire, hay posibilidades desde el punto de vista técnico, diplomático, que podían haber complicado mucho la situación del bloque y plantear tal vez situaciones de parálisis o más graves aún que las que están planteadas. Por ejemplo, nada impide, ¿verdad?, que los países del bloque denuncien unilateralmente su vinculación jurídica con Venezuela a través del protocolo de adhesión. Entonces, si algunos estados lo hacen y otros no, podemos llegar a tener por lo menos dos Mercosur. Un Mercosur integrado por los que denuncian su vínculo jurídico con Venezuela y otro por los que no. ¿Esa posibilidad estuvo arriba de la mesa? Sí, efectivamente. Nadie dijo que fuera a hacer esto, pero si le preguntamos a cualquiera de los técnicos que han participado de estas reuniones, seguramente nos dirán que esto es una posibilidad, ¿verdad? Entonces, frente a una situación en la que el Mercosur no funciona, está paralizado, frente a una situación en la cual se constata el incumplimiento por parte de un miembro de una serie de obligaciones y el planteo de otros estados de que debe ser adoptada alguna decisión al respecto, ¿verdad? Surge esta declaración, que somos conscientes, esta declaración es de alguna manera un bicho único. Sí, cuesta interpretarla y enseguida quiero preguntarle sobre eso, pero hay varias preguntas antes. Vayamos rápido a ver si se puede. Efectivamente, Uruguay estaba para votar esta declaración y por la negociación interna que se dio entre el gobierno y el Frente Amplio, ¿optó finalmente por abstenerse? No, lo primero es que la declaración no fue votada. Por eso el texto de la declaración habla del apoyo expreso de tres. Que la presente declaración se aprueba por consenso de los 4 estados partes signatarios del Tratado de Asunción, con el apoyo expreso de la República Argentina, de la República Federativa de Brasil y de la República del Paraguay, y con la abstención de la República Oriental del Uruguay, dice el documento. Correcto. Es decir,
Nosotros hacemos parte del consenso en la medida en que en una situación de emergencia o de urgencia, como lo dice la propia declaración respecto al Mercosur, ¿verdad? Y amenazada la sobrevivencia misma del mecanismo de integración, bueno, nosotros entendemos que tenemos que acompañar una fórmula que permita el funcionamiento del bloque, ¿sí?, en aquellas materias en las que se verifica el incumplimiento venezolano más las relaciones externas del bloque, que a esto refiere la declaración, pero eso podemos hablar posteriormente si es la idea. Es decir, nosotros acompañamos esta propuesta, pero no le damos el apoyo expreso. ¿Por qué? No le damos el apoyo expreso porque nosotros hubiéramos preferido otro tipo de solución, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿esa decisión de que Uruguay se abstuviera fue reclamada desde el Frente Amplio? Esa negociación, yo desde la Cancillería lo que puedo decirle es que nosotros evaluamos la conveniencia de que Uruguay no acompañara la declaración de manera expresa, con un apoyo expreso, porque nos parecía que refleja una posición que no es la posición del Uruguay, digamos. Entonces, en nuestro compromiso por no trabar el Mercosur, por permitir su funcionamiento, nos sumamos al consenso, pero marcamos nuestra discrepancia con la metodología seguida. Pero la habilitan. La habilitamos. Habilitaron, exacto. Con la abstención la habilitaron. Uruguay habilitó esta resolución. Para salvar al Mercosur. Para salvar al Mercosur. Sigamos, 2 o 3 puntos más. ¿Cómo hay que entender esta resolución? Usted decía, bueno, voy al texto. A partir de la fecha de suscripción de la presente declaración, por razones de urgencia y a fin de asegurar el funcionamiento del Mercosur, los 4 estados partes signatarios del Tratado de Asunción definirán los cursos de acción y adoptarán las decisiones necesarias en materia económica y comercial y otras materias esenciales. Las negociaciones externas con terceros países y grupos de países serán coordinadas por los 4 estados partes signatarios del Tratado de Asunción. ¿Esto no es recortarle potestades a Venezuela en la presidencia pro tempore que Uruguay entiende que tenía derecho a asumir? No, y a tal punto no, y aquí tenemos otro elemento que demuestra la coherencia de Uruguay en la defensa de la regularidad jurídica del Mercosur. La declaración habla de cursos de acción, ¿verdad? Esto quiere decir que los 4 países no van a adoptar, porque no pueden hacerlo, ni directivas ni resoluciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de, ni decisiones, porque este tipo de normas, decisiones, directivas y resoluciones son potestad del del Consejo Mercado Común, ¿verdad? Esto requeriría necesariamente el consenso y la participación de Venezuela para poder ser aprobado. Entonces, ¿qué es lo que puede adoptar este grupo? Que es un grupo de coordinadores nacionales de funcionamientos técnicos. Puede adoptar cursos de acción. Cursos de acción son aquellas medidas que se estiman imprescindibles para que el Mercosur pueda seguir funcionando. ¿En qué ámbitos? En los ámbitos en los que Venezuela no incorporó la normativa, que son básicamente la materia económico-comercial. ¿Sí? Venezuela no ha incorporado, por ejemplo, el Acuerdo de Complementación Económica número 18, que es la madre de la relación comercial entre los miembros del bloque, ¿verdad? Bueno, en toda esa materia se van a adoptar cursos de acción y en la materia de relaciones externas del bloque. ¿Y eso puede implicar entonces que Venezuela sí ejerza la presidencia del bloque en otros ámbitos que estén fuera de estrictamente lo comercial y lo económico? Bueno, precisamente, aquí, por ejemplo, esta normativa no incluye todo lo que tiene que ver con el Mercosur social, ¿verdad? Mercosur social que Venezuela, en la reunión que convocó el pasado 24 de agosto, a la que Uruguay concurrió. Uruguay y Bolivia, ¿no? Sí, Bolivia en su calidad de Estado observador, que como usted sabe tiene derecho a voz, pero no a voto, como su condición de asociado lo establece, de observador. Pero Uruguay concurrió, los otros miembros no concurrieron, con lo cual la reunión no se pudo realizar ni tuvo efectos. Sin embargo, sí en ese encuentro, Venezuela manifestó que la prioridad para su presidencia iba a ser el trabajo en el llamado Mercosur social.
Uruguay acompañó esa idea, esa propuesta venezolana, y estamos dispuestos a concurrir a todas aquellas actividades o reuniones que Venezuela, en tanto presidencia mercosuriana, convoque en lo que tiene que ver con el Mercosur social, porque Uruguay entiende que está en su legítimo derecho de hacerlo. Pero da la sensación de que los demás no van a ir, y por lo tanto Claro, no van a ocurrir esas reuniones, y de hecho entonces ni siquiera esa parte de la presidencia pro tempore la va a poder ejercer Venezuela. Eso es lo que razonablemente uno puede suponer, y es lo que está en el origen de la parálisis del Mercosur, ¿verdad? Porque esto hace de que efectivamente ninguna reunión en ningún ámbito pudiera llevarse razonablemente a cabo con la participación de solo 2 estados miembros, ¿verdad? Estamos hablando de miembros plenos, ¿no? Más preguntas. Usted recién reafirmaba la postura de Uruguay de defensa de lo jurídico en relación al Mercosur. Perdón, si se me permite. La reunión de coordinadores nacionales que adoptó esta declaración es una reunión a la que estuvo invitado el Coordinador Nacional de Venezuela. Bueno, allí iba yo con mi pregunta. ¿Qué ámbito es este donde se toma una resolución tan severa en el que Venezuela no está? ¿Cómo es que Venezuela no participa de la votación? Pudo haber votado negativamente, pero Estado. Yo reitero, esta fue una reunión convocada en el espíritu o en el amparo del artículo 4 del reglamento del Grupo Mercado Común a nivel de coordinadores nacionales, a la cual fue invitado también el Coordinador Nacional de Venezuela, que soberanamente, su legítimo derecho, decidió no asistir, digamos, ¿verdad? Pero esto ya no es Es curioso, porque si Venezuela asistía y le planteaban una resolución como esta, iba a votar no. Y si votaba no salía, ¿no? Porque las resoluciones salen por consenso. Bueno, la posición venezolana consistió en preferir que su delegado no asistiera, ¿verdad? Porque es decir, hay un desconocimiento de plano de la reunión como tal. Y bueno, está en su legítimo derecho de adoptar la posición que entiende más conveniente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del Uruguay y de los demás estados que participamos de esta reunión, lo que quiero dejar en claro es que no haya sido invitada a participar en la reunión. Más preguntas que a mí por lo menos me quedan. ¿Es factible que Venezuela incorpore con fecha 1 de diciembre, hasta el 1 de diciembre, toda la normativa que tiene que internalizar? Bueno, factible es, no sabemos naturalmente si logrará hacerlo en este plazo, ¿no? Si no llega, ya está dicho en el texto, 1 de diciembre queda suspendida. Si usted se fija exactamente, no es eso lo que dice el texto. Dice, el 1 de diciembre de 2016 se analizará nuevamente el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República Bolivariana de Venezuela en el protocolo de adhesión al Mercosur. Y en el artículo 4 se agrega, la persistencia del incumplimiento a partir de la fecha señalada en el artículo anterior importará el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado parte del Mercosur, hasta que los Estados partes signatarios del Tratado de Asunción convengan con la República Bolivariana de Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado parte. Ve que allí se utiliza la expresión el cese en el ejercicio de los derechos, Sí. No se utiliza la palabra suspensión. Sí. Bueno, esto fue también un resultado de la negociación en base a la posición llevada adelante por la delegación uruguaya, que, como decía al principio, se inspira en un ámbito de colaboración para la internalización de las normas. Ese cese en el ejercicio de los derechos, en concreto, lo que quiere decir es que si al 1 de diciembre Venezuela no ha completado su proceso de incorporación de las normas, cesará en el ejercicio de los derechos, y el derecho principal del que estamos hablando es el derecho al voto o el derecho al veto, ¿verdad? Quiere decir que después del 1 de diciembre Venezuela podrá seguir participando de las reuniones, naturalmente conservará su derecho a voz, pero perderá, como decíamos, su derecho al voto o su derecho al veto, pero sí podrá seguir participando de las reuniones. Los efectos de una suspensión son un poco más drásticos en el sentido de que implican directamente la imposibilidad de participar en las reuniones de bloque, ¿verdad? Nosotros no queríamos esto y finalmente llegamos a este acuerdo con nuestros demás socios. Naturalmente,
es perfectamente comprensible que no sea satisfactorio para la parte venezolana una declaración de este tipo. Nosotros lo comprendemos perfectamente, pero también es cierto, y me interesa dejar en claro, que Uruguay, digamos, hizo lo posible por servir de puente o tender de puente entre Venezuela y los demás miembros del bloque a los efectos de salvaguardar el Mercosur. Me quedan dos preguntas y espero que no requieran respuestas demasiado largas porque no sé cómo está de tiempo. La primera, vuelvo sobre algo que usted dijo al pasar y que usted mismo admitió, si se iba por el camino de la cláusula democrática, si algunos países del Mercosur proponían examinar el caso de Venezuela a la luz de esa disposición de los tratados del Mercosur, Uruguay lo iba a bloquear. ¿Por qué? ¿Por qué Uruguay tiene esa posición contemplativa, podría decirse, tolerante, cuando incluso dentro del propio Frente Amplio hay sectores que son muy críticos con el estado de la democracia en Venezuela? Bueno, aquí lo primero que quiero dejar claro es que estamos cambiando de tema, ¿verdad? Es decir, yo decía al principio, la declaración tiene que ver con hechos que refieren a un incumplimiento. La situación interna de Venezuela es otra cosa, la presidencia del Mercosur es otra cosa. Respecto a la situación interna... Ha estado todo mezclado en estas discusiones dentro del bloque. Ha estado todo mezclado. Las cosas muchas veces se entreveran, pero creemos que en aras de su mejor comprensión y de su mejor dilucidación es bueno distinguir. Es el objeto del análisis, ¿verdad? La distinción para poder analizar en profundidad las distintas facetas de un fenómeno. En cualquier ámbito de la vida las cosas se dan siempre interrelacionadas, también en ciencia. Entonces, creemos que, en definitiva, en lo que tiene que ver con la situación interna de Venezuela, en la Cancillería somos muy prudentes, y no en Venezuela, en analizar estas situaciones en cualquier parte del mundo. Porque es verdad que la conciencia jurídica internacional y la conciencia de la comunidad internacional, diría, ha evolucionado, ¿verdad?, en el sentido de la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, yo mismo fui embajador del Uruguay ante las Naciones Unidas y llevé adelante distintas acciones en materia de protección de civiles o de responsabilidad para proteger. Hay una determinación de que determinadas cosas no vuelvan a suceder o por lo menos se agoten los medios para evitarlas. Y tenemos medios jurídicos y políticos a nivel internacional para estas cosas. También en la defensa de la democracia, tenemos en la OEA una Carta Democrática Interamericana, tenemos en el Mercosur, por ejemplo, el Protocolo de Ushuaia, ¿verdad?, que es el que establece la famosa cláusula democrática. Ahora, este sistema de garantías exige que a la vez seamos rigurosos, seamos estrictos en la apreciación de los términos y las palabras que se usan. ¿Por qué? Bueno, a veces puede parecer hasta quisquilloso, ¿verdad?, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces la línea entre la intervención en los asuntos internos de otro país y la defensa de determinados bienes o principios puede ser muy fina, ¿verdad? Entonces no debemos dejar lugar a dudas. En la interpretación de Uruguay, para poder aplicar el protocolo de Ushuaia, es necesario que se produzca un quiebre institucional, ¿sí? ¿Y en Paraguay se produjo en su momento? Porque Uruguay acompañó aquella vez la sanción a Paraguay. Mire, yo prefiero no evaluar. En el caso de Paraguay no se aplicó tampoco el protocolo de Asunción. Es cierto. No se aplicó el protocolo de Asunción. Entonces yo no puedo evaluar jurídicamente algo que no fue resuelto desde una perspectiva del derecho. Yo sigo hablando desde la perspectiva del derecho. En aquella ocasión primó lo político por sobre lo jurídico. Bueno. Y allí digo que desde el punto de vista del derecho, para que se produzca una ruptura institucional, tiene que haber una alteración de la institucionalidad o del Estado de Derecho, un quiebre, ¿verdad? Como creo que, no recuerdo en este momento de memoria, pero creo que lo dice el mismo protocolo. Un enfrentamiento entre un poder legislativo y un poder ejecutivo, por más fuerte que sea, es un conflicto de poderes, es una situación de conflicto de poderes. Pero no podríamos decir que eso es un quiebre institucional, en la medida en que los dos son órganos legítimos, surgidos de la voluntad o emanados de la voluntad popular, ¿verdad? Normalmente todas las constituciones del mundo, la nuestra incluida,
tienen reglamentaciones que regulan, valga la redundancia, estas situaciones de enfrentamiento entre los poderes, ¿verdad? Pero una cosa es esa y otra es el quiebre, otra es que yo disuelva un poder o lo prive de ser ejercido, ¿verdad? Por eso es que Uruguay se mantiene en esa posición. Por eso que Uruguay, de no ir por el camino de la cláusula democrática. Por eso es que Uruguay ha entendido que no estaban dadas las condiciones para la aplicación de la cláusula. ¿Y cuánto tiene que ver la democrática interna del Frente Amplio en ese sentido? Bueno, mire, yo no corresponde a mí en mi condición de subsecretario y de vicecanciller hacer evaluaciones de carácter político partidario. Nosotros entendemos que la política exterior es una política de Estado, debe estar al servicio del interés nacional y de los objetivos nacionales. Naturalmente los partidos políticos tienen sus posiciones, tienen sus propios pronunciamientos sobre estos temas. Es natural, es legítimo que así los tengan, pero una cosa es lo que los partidos, como decía, legítimamente pueden manifestar, y otra cosa es lo que el gobierno nacional, a través de la Cancillería, debe expresar como expresión justamente de la voluntad política de la nación. Una interpretación que circula es de que el gobierno está muy condicionado por lazos que existen entre sectores del Frente Amplio y el gobierno de Venezuela, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, por compromisos, por antecedentes. Mire, naturalmente que en política existe todo tipo de vinculaciones y vinculaciones entre los partidos y los gobiernos. Esto es normal y no es exclusividad del Uruguay. Y muchas veces los partidos inclusive van adelante de los gobiernos. Yo viví algunos años por razón de mi carrera en Europa, y era muy claro, por ejemplo, si ustedes piensan en el gobierno de Felipe González en España, cuando desde el gobierno español, ¿verdad?, se promovió primero la incorporación de España a las comunidades económicas europeas en aquel entonces, luego a la OTAN, ¿sí? Bueno, muchas de estas posiciones no fueron las posiciones del Partido Socialista Obrero Español, ni de muchos de sus más connotados dirigentes. Esto provocó discusiones en la interna política, y claro, alguien puede decir que no había relaciones entre el gobierno de Felipe González y el PSOE, claro que las había, ¿verdad? Así que esto pasa en todos los países, es normal y está bien que pase, pero acá creo que lo importante es la responsabilidad de los gobiernos para el conjunto de la nación. Y ahora sí, la última que nos devuelve a esta semana. Salvar al Mercosur, esa fue la consigna, de eso estuvimos hablando. ¿El Mercosur se salvó o no se salvó? ¿Cómo se entiende en este cuadro lo que acaba de ocurrir en Corea del Sur? En una gira por Asia, el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, le planteó al gobierno de Corea del Sur que deje de comprarle carne a Uruguay y en su lugar la importe desde Brasil. ¿Cómo lo dijo? Comillas. Ustedes compran carnes a Uruguay, ellos tienen poco más de 3,4 millones de habitantes, Brasil tiene 200 millones de habitantes. ¿Dónde van a vender más autos Hyundai, Kia, smartphones, TV Samsung o LG? ¿En Uruguay o en Brasil? Bueno, mire, decía anteriormente, ¿verdad?, que los países defendemos nuestros intereses nacionales. Aún mire la vieja Europa con los años que tiene el proceso de integración, y usted podrá ver cómo cada uno de los estados europeos defiende también su interés nacional. Y los gobernantes de los países lo hacemos, bueno, como buenamente podemos o sabemos, ¿verdad?, con más o menor inteligencia, eso depende de cada uno. Yo lo que sí me gustaría decir es que... ¿Acá está vivo el Mercosur con estrategias y planteos como este? Estas cosas pasan, como decía, lo vemos en los distintos procesos de integración regional. Lo que sí me gustaría decir es que, el Uruguay hoy en día tiene una presencia en más de 140 mercados que se basa en buena medida, ¿sí?, en sus... condiciones excepcionales como productor de calidad. Yo mismo estuve en China hace unos meses. El gobierno chino, a sus más altos niveles, ha definido la protección del consumidor como una política de Estado. No hay, y esto no es que lo diga yo, esto me lo dijeron mis contrapartes chinas durante la visita, no hay país, ¿verdad?, que hoy le pueda ofrecer a China, por ejemplo, mejor calidad y mejor seguridad, porque hablamos de seguridad alimentaria para sus consumidores, que el Uruguay.
Y esto me lo dijeron. Me dijeron, mire, ustedes tienen una cosa que se llama trazabilidad, por ejemplo, que a nosotros nos permite trazar el origen de una porción de carne del plato de la mesa de un chino, de un ciudadano chino, hasta su lugar de origen de producción. Esto hoy, tal vez Uruguay, mire, si no es el único, es el primer país en el mundo que le puede ofrecer estas garantías de seguridad alimentaria al consumidor. Y esto no es un problema de número, no es un problema de tamaño, es un problema de políticas de calidad. Más allá de la calidad, ¿la Cancillería uruguaya no va a hacer ningún planteo ante su par brasileño por estas declaraciones? Bueno, ¿Tiene posibilidad de hacerlo desde el punto de vista formal, algún recurso? Nosotros... Porque esto que acaba de ocurrir es como si el ministro de Ganadería de Uruguay fuera a Corea del Sur y dijera: no le compren carne a Brasil porque Brasil no tiene trazabilidad y nosotros sí tenemos. En Brasil no hay seguridad alimentaria y en Uruguay sí. Si el Mercosur va a funcionar de esa manera, está más cuestionado que nunca, ¿no? Estas cosas obviamente tienen sus canales para ser conversadas y para ser aclaradas. La Cancillería puede tener la certeza de que no estará omisa a este respecto. ¿Va a haber una reacción de la Cancillería uruguaya ante estas declaraciones, ante estos comentarios? A ver, estas cosas debemos tomarlas en su proporción y en sus dimensiones y son tratadas por los canales correspondientes, ¿verdad? De acuerdo a la dimensión, al carácter de cada una de las cosas. En eso pueden tener la tranquilidad de que la Cancillería no estará omisa en el cumplimiento de sus deberes. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Embajador José Luis Cancela, ministro interino de Relaciones Exteriores, le agradezco mucho que nos haya visitado esta mañana en Perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia por su paciencia en esta entrevista que, bueno, se nos fue un poco larga. Hasta la próxima. Muchas gracias.